estamos acercando hacia el fin de este tiempo tan maravilloso. Desde octubre 5 comenzamos. Octubre 5. Casi un año, 10 meses. Apocalipsis 19. Y aprovecho el 19 para recordarles algo. Ya que nos acercamos al fin del libro, hoy vamos a llegar al fin de algo. ¿Se acuerdan qué es? Apocalipsis 1:19. ¿Se acuerdan lo que dice? La tribulación termina en el capítulo 19. Vimos que en el bosquejo celestial que el Señor nos dio, en el capítulo 1, versículo 19, donde le dice a Juan, escribe los que has visto, capítulo 1, las cosas que son, capítulos 2 y 3, que es que la iglesia, las 7 iglesias. Luego, las cosas que van a ser después de estas. Y las cosas que son después de estas, o sea, después de la iglesia, van desde el capítulo 4 al 22. Del 4 al 22, claro. Y ese capítulo 4 al 22, las cosas que van a hacer después de esta, se divide. Capítulo 4, el arrebato de la iglesia. Capítulo 5, la iglesia en el cielo. De capítulo 6 al 19, que vamos a cubrir hoy, la gran tribulación. Capítulos 20, el milenio, y capítulos 21 y 22, cielo nuevo, tierra nueva, y viviremos con el Señor para toda la eternidad, felices como lombrices. Bueno, el capítulo de hoy lo he dividido en cuatro porciones, y les decía hace unos minutos, posiblemente no lo terminemos todo. Voy a hacer todo lo posible por terminarlo, pero si no podemos, vamos a ver hasta dónde alcanzamos. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver en este capítulo 19? Primero, en los versículos del 1 al 5, vamos a cubrir el gozo en el cielo por la caída de la Gran Babilonia. Vimos a Babilonia en los capítulos 17 y 18. Capítulo 17, la Babilonia religiosa. Capítulo 18, la Babilonia política y económica y comercial, que cayeron. Y en estos primeros 5 versículos del capítulo 19 hay un gran gozo en el cielo por la caída de Babilonia. Porque después de todo, todos los que estemos en el cielo en ese momento hemos sido víctimas de una manera u otra de Babilonia. De la Babilonia antigua o la Babilonia presente o la futura. Versículos del 6 al 10 vamos a estar viendo el anuncio de la cena de las bodas del Cordero. Versículos del 11 al 16 vamos a ver la entrada triunfal del Señor con su ejército. Y en los versículos del 17 al 21 es el anuncio de la gran cena de Dios en Armagedón. Entonces, les digo esto para que después no digan que no les dije. Ya quedó claro. Versículos del 1 al 5, lo paso ya, veo que están tomando nota algunos. Bueno, versículos del 1 al 5, en la primera parte, es el gozo que hay en el cielo por la caída de la Babilonia. Nos dice, después de esto, oí una gran voz de grandes multitudes en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Habrá una gran multitud en el cielo. Una gran multitud, va a haber mucha gente, va a haber millones de millones, cientos de millones de personas en el cielo. Cuando veamos la Nueva Jerusalén,
ustedes se van a acordar de estas palabras que acabé de decir. Millones de personas en el cielo, cientos de millones de personas en el cielo, y muchos se preguntan, ¿y dónde van a caber en la Nueva Jerusalén? Ahí les vamos a mostrar cuando sea momento. Alguien le escuché, yo no sé si J. Vernon McGee, ¿alguno de ustedes sabe quién es J. Vernon McGee? Están muy jóvenes ustedes para que sepan. J. Vernon McGee decía lo siguiente, que cuando él llegue al cielo se va a encontrar con 3 sorpresas. La primera sorpresa, decía él, es que las personas que yo creía que no iban a estar ahí, van a estar ahí. La segunda sorpresa es que las personas que él creía que van a estar ahí, las va a buscar y no van a estar ahí. Y la tercera gran sorpresa es que yo voy a estar ahí. Esa es la gran realidad del cielo. Una gran multitud en el cielo que decía aleluya, aleluya. Ustedes saben que esta palabra aleluya solamente la encontramos 4 veces en el Nuevo Testamento, y las 4 veces son en este capítulo 19. Versículo 1, versículo 3, versículo 4 y versículo 6. Las únicas veces en que lo vemos en el Nuevo Testamento, la palabra aleluya, que aleluya significa alabanza a Dios. Es una palabra hebrea. En los Salmos la encontramos muchísimas veces, y en el Antiguo Testamento lo vemos constantemente, el aleluya. En el Nuevo Testamento, interesante que solamente acá. En el capítulo 7, aquí en Apocalipsis, versículos del 9 al 14, vimos la gran multitud que salió de la gran tribulación. Si se acuerdan o si quieren mirarlo rápido, capítulo 7, versículos del 9 al 14, vimos que había salido una gran multitud de la gran tribulación. Y en el capítulo 6, versículo 10, vimos también a los mártires los mártires de la tribulación que están delante del trono de Dios pidiendo venganza, y también son una gran multitud. Entonces, para este momento, vamos a hacer un recuento rápido. ¿Quiénes estamos en el cielo? Primero, en el cielo vamos a estar en este momento todos los santos del Antiguo Testamento. Desde Abel, a Adán, Eva, posiblemente los vamos a ver allá. Y si quieren reconocer a Adán y Eva, es fácil. Los que no tienen ombligo. Esos son los únicos. Va a ser fácil reconocerlos. No tienen ombligo. ¿Okay? Todos los santos del Antiguo Testamento, Abraham, David, yo no sé si Salomón vaya a estar, pero va a estar José, va a estar Jacob, va a estar Isaac, todo, Rahab, Raquel, todos. Luego, los santos del Nuevo Testamento, del periodo de la Iglesia, que somos nosotros. Luego van a estar también los santos de la tribulación. ¿Quiénes son estos? Ya hemos hablado de ellos varias veces. Aquellas personas que no son parte de la iglesia, que no se fueron con el Señor arrebatados o resucitados, sino que quedaron en la tierra y entraron al milenio a ocupar la tierra durante los 1000 años del reinado de Jesús, y estando viviendo estoy equivocado, en la tribulación. Aquellos que no fueron arrebatados ni resucitados porque no eran parte de la iglesia, entran a la tribulación como incrédulos,
y durante el periodo de la tribulación, los 7 años, se convierten. Muchos de ellos mueren y son los que estamos viendo acá, que han muerto por el nombre de Jesús, porque han creído, porque han muerto como mártires por haber creído en el Señor, que va a ser millones de personas también. ¿Okay? Y estos son entonces las personas que estamos viendo acá en este versículo, todos estos. Versículo 2 nos dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, el gozo del aleluya y de la gloria al Señor es porque, nos dice el versículo 2, porque, o sea, a razón de, causa de, los juicios de Dios son verdaderos y justos. Nosotros podemos estar seguros, y últimamente de esto hemos hablado bastante, podemos estar seguros que el juicio de Dios es justo. Él no le va a hacer trampa a nadie, Él no le va a poner más pecados a uno de los que tenía, o le va a quitar al otro de los que tenía. Sus juicios son justos, perfectos, ¿ok? Ahí no se va a aceptar dinero por debajo de la mesa, ahí no se va a aceptar influencias, o es que voy a contratar a un buen abogado porque él es el abogado. Entonces, los juicios del Señor son perfectos, perfectos. Y todos podemos descansar en esa realidad, en esa verdad. Porque aún cuando venga el momento en que nosotros los creyentes vamos a estar recibiendo nuestras recompensas en el cielo, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, también ahí el Señor va a ser justo. Y vamos a recibir las recompensas justamente por lo que hayamos hecho. No le vamos a poder decir, ¡ay, Señor, no se te olvide aquella vez que estuve en la iglesia y que estuve ayudando! No, el Señor sabe exactamente cuándo y qué hiciste. Pero más importante, Él sabe el por qué lo hiciste. El por qué lo hiciste, porque eso es lo que cuenta. Entonces podemos tener esa tranquilidad, esa seguridad, que el Señor nos va a recompensar de acuerdo a su justicia. Ahora, no está tarde para seguir haciendo obras para el Señor, para la gloria del Señor, para que cuando venga ese día glorioso en el tribunal de Cristo podamos ser recompensados. Ahora, dice que ha juzgado a la gran ramera. Esa es la razón por la que hay ese regocijo, porque ha juzgado a la gran ramera y porque ha vengado. Entonces, el gozo es porque ha juzgado y lo ha juzgado rectamente y ha vengado. Y si nos acordamos de los que ya mencioné en el capítulo 6, ellos están clamando, Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y ya dijimos que eso no somos la iglesia, porque la iglesia no buscamos venganza, ¿cierto? Esos son los santos de la tribulación que están pidiendo venganza. Entonces, el Señor viene y hace justicia, y esa justicia incluye la venganza del Señor. Ahora, hay algo importante que quiero que veamos acá, en Romanos 12:19, que tiene que ver con ese principio de la venganza, donde nos dice Pablo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, es un mandamiento, es un mandato que Dios nos está dando. Si te hacen daño, si te hacen mal, no busques venganza. No busques ponerte en paz con la persona y arreglar cuentas. La razón es muy simple. La razón es que Dios, cuando Dios nos venga,
lo hace en amor. Cuando nosotros queremos venganza, lo hacemos en odio. Lo hacemos en querer satisfacer nuestra carne. Y el Señor sabe eso y por eso nos dice no lo hagan. Porque entonces ya no solamente es el pecado del que nos hizo mal, sino ahora es nuestro pecado también por querer hacer justicia. La justicia no nos toca a nosotros. Ahora, Pablo habla, este texto está citando Deuteronomio 32-35 cuando está refiriéndose en Romanos 12 al texto que les leí. Romanos 12-19 se refiere a Deuteronomio 32-35 y obviamente el autor del libro de los Hebreos también habla acerca de esto, de no vengarnos, de no buscar venganza, y lo leemos en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 30. Mientras en la tierra hay clamor, lo que vimos la semana pasada, hay los reyes y los mercaderes están clamando y llorando, oh Babilonia, Babilonia, están tristes por la caída de Babilonia, en el cielo hay gozo. Y noten que eso muestra el corazón del ser humano. Lo que para unos es razón de gozo y júbilo, para otros es razón de tristeza. Y estamos viviendo unos tiempos en donde esas diferencias por una misma situación, las diferencias cada vez se marcan más claras. Lo vimos hace 2 semanas, cuando la Suprema Corte de Justicia determinó que el asunto de la terminación abrupta del embarazo, o sea, el asesinato a los bebés, el aborto, no era cuestión federal, sino era cuestión estatal. Y que en 1973, cuando la Suprema Corte de Justicia decidió que era un asunto federal, lo hizo en contra de la Constitución. Y lo que hicieron estos jueces ahora fue revertirlo para que sea constitucional. Cada estado es el que tiene que tomar decisión. Y se dieron cuenta, los que amamos la vida, dijimos, aleluya, gloria al Señor, gracias Padre. Y los que no, viste lo que, wow. Y esas diferencias, como les digo, cada vez se van haciendo más notorias, cada vez se van haciendo no solamente notorias, sino más distantes las unas de las otras. Lo bueno, nos dice la Escritura, y lo puse hace unos días, lo dice Poste, Isaías nos dice que en los últimos tiempos lo bueno parecerá malo, y lo malo parecerá bueno. Y esos son los días en que estamos viviendo nosotros. Esos son los tiempos en que estamos viviendo. Días en que nuestros líderes políticos asignan a posiciones de gobierno las personas con unas ideas y con unos estilos de vida totalmente despreciables. No para nosotros, para Dios mismo. ¿Okay? Alguien posteó hace poco en la página del grupo acerca de esta persona que la administración, fuiste tú, Rosa, ¿no? Increíble lo que está pasando en esta sociedad. Entonces, ya vemos el por qué los santos dicen aleluya, gloria a Dios, porque al fin se termina toda esta oscuridad, todo este pecado, todo este mundo que estamos viviendo de atrocidades y de cómo las cosas que verdaderamente Dios aborrece, el mundo las recibe con los brazos abiertos. Y las cosas que Dios recibe con los brazos abiertos, el mundo las aborrece. Y como les digo, cada día es más notorio. El enfoque de la adoración en lo que estamos viendo acá es porque sus juicios son justos.
Y una vez más les digo, en eso podemos descansar. Sus juicios son justos. Y esa es razón para que le adoremos nosotros también. Versículo 3. Vamos a irnos del 3 de una vez hasta el 5. Otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que tenéis así, pequeños como grandes. Una vez más vemos aleluya por segunda vez. Nos habla de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que se postraron. A la gran multitud de las personas que ya mencionamos se le unieron los 24 ancianos. ¿Se acuerdan que vimos en el capítulo 4 a los 24 ancianos? ¿Se acuerdan que dijimos que es muy posible que son una representación de los 12 de los 12 tribus de Israel, que representarían la ley, los profetas, representan el Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles, que son el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, y estos 24 ancianos, que son los que el Señor ha salvado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y a ellos se le unen los 4 seres vivientes. Y los 4 seres vivientes los identificamos y dijimos que eran querubines. Recuerden que tenía caras por los 4 lados y alas y todas estas cosas. Son querubines. Entonces ellos se unen a la adoración celestial. Y nos dice que salió del trono una voz. Esta es la voz de un ángel invitando a todos los residentes del cielo a alabar a Dios. Es una invitación que está haciendo este ángel diciendo, vamos, salgamos y alabemos a nuestro Dios, todos sus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Me llamó la atención algo acá también, y es en el versículo 3, que el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Esto me habla del juicio de Dios, que el juicio de Dios no es como las disciplinas que a veces nosotros, los mortales, especialmente las mamás, tienen con sus hijos. Te vas al cuarto 1 hora. Y a los 5 minutos, como no ha parado de llorar, la mamá se cansa y lo saca para que la deje libre, para que no la moleste. El juicio de Dios es eterno. ¿Por qué? Porque ha sido un juicio justo. Porque Él sabe que Él no se ha equivocado. Porque Él sabe que no hay un plan B. Él es siempre el plan A. Entonces, el humo de ella, o sea, de Babilonia, sube por los siglos de los siglos. Es eterno porque Dios lo determinó y no hay error en ese juicio. Y por eso puede decir que es eterno, sin posibilidades, sin chances de regresar nunca. Versículos del 6 al 10, sería la segunda porción. Y fíjense que estamos bien, parece. Bueno, en cuanto a tiempo, el anuncio de la cena de las bodas del Cordero. Nos dice en el versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya. Esta es el cuarto aleluya y último que vamos a ver, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces, haciendo un recuento de lo que ya hemos visto hasta ahora, la adoración es primero porque Dios juzga y tiene un juicio justo. Segundo, porque Dios venga, no tenemos que hacerlo nosotros.
No tenemos que buscar pruebas aquí y allá para demostrar. Dios sabe, Dios sabe. Y nosotros podemos descansar en esa verdad, en esa realidad de que Dios sabe y Él va a hacer lo que es correcto. Lo tercero, por lo contundente de sus juicios. Como Él no se equivoca en sus juicios pueden ser eternos. El humo que sube por los siglos de los siglos. Y cuarto, porque Él reina. Aquí nos dice al final del versículo 6. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces, esa es razón más que suficiente para glorificarle, para honrarle. Y, hermanos, no tenemos que llegar al cielo, no tenemos que esperar estar en el cielo para levantar esta adoración al Señor. Acá ya podemos hacerlo. Sí, seguro que lo hemos estado haciendo y debemos hacerlo. Continuar haciéndolo con más intensidad, con más fervor, con más pasión, con más entrega. Así como cuando salimos a gritarle y hacerle barras a nuestro equipo favorito, ustedes las mujeres no, pero nosotros los hombres sí, al equipo que nos gusta, y nos pintamos la cara y salimos con banderas y hacemos todas estas cosas que una vez se mira y dice, yo hice eso, qué vergüenza. Pero lo hacemos porque somos supuestamente fanáticos y a mí no me molestan que me digan que soy fanático de Dios. Creo que no soy fanático suficiente. Debería ser más fanático. Porque si puedo ser fanático de un equipo de fútbol o de un equipo de lo que sea, ¿por qué no ser fanático del Dios y creador del universo? Así que yo me apunto. Yo me apunto. ¿En dónde iba? Versículo 7. Nos dice el texto, entonces, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Han llegado las bodas del Cordero. Este es un momento que ya habíamos hablado nosotros cuando llegamos al capítulo 4. ¿Se acuerdan que hablamos del rapto? Y luego en el capítulo 5 dijimos, la iglesia está en el cielo. Y alguien preguntó, ¿qué vamos a estar haciendo en el cielo? Y una de las cosas que vamos a estar haciendo es atendiendo a este compromiso tan importante, nuestra boda. Nuestra boda con nuestro príncipe. Nuestra boda con nuestro amado. Y eso es lo que la voz de este ángel está llamando. Sí, claro. ¿Por qué Dios, desde el Antiguo Testamento, ha comparado la relación de Él con su pueblo con el ejemplo del matrimonio. Por eso es que el matrimonio es sagrado, porque el matrimonio, más que una unión de un hombre con una mujer para procreación y para gozo y todas estas cosas, es una imagen, es una fotografía, un reflejo de lo que es la relación de Dios con nosotros. Y la intimidad que hay entre el esposo y la esposa es algo representativo de la intimidad que Dios quiere tener con nosotros. Entonces, por eso es sagrado, por eso Dios odia el divorcio, por eso Dios Padre miraba a Israel como su esposa, es más, como su esposa infiel. Si algunos de ustedes han leído el libro de Oseas, en el libro de Oseas está tan clarito, le manda a Oseas a que se case con Gomer, que era una prostituta conocida por todo el barrio. Y le dice, eso es lo que es. Ella son ustedes. Hay una película de ver esas citas bíblicas si quieren tomar nota. Oseas 2, 19 al 20, ahí está clara, mostrado más claro que simplemente la mención que estoy haciendo.
Isaías 54:5, Ezequiel todo el capítulo 16. Ahí podemos ver cómo Dios, para Dios Israel era su esposa. Entonces Dios siempre ha utilizado esta imagen, esta idea del matrimonio para darnos a entender la relación que Él quiere tener con nosotros. Es una relación de intimidad. Y luego en el Nuevo Testamento nos encontramos con la iglesia como la novia de Jesús. Entonces, Israel es la mujer adúltera de Dios y nosotros, la iglesia, somos la novia casta y pura de Jesús. Segunda de Corintios 11:2 nos habla de esto. Efesios 5, estoy seguro que todos conocen ese pasaje, versículos del 25 a el 32. Y nos dice el texto que su esposa se ha preparado. En el versículo 7, su esposa se ha preparado. Quiero que veamos este texto. Isaías 64:6. Miren lo que dice. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El Señor está hablando aquí acerca de, obviamente, el contexto directo es Israel, pero el contexto general es la raza humana. Ninguno de nosotros podemos agradar a Dios o más bien no podemos ganar el favor de Dios con nuestras obras, con nuestras acciones. Yo he compartido con ustedes este texto en varias ocasiones y esto simplemente nos muestra la verdad de lo que somos nosotros como seres humanos. Somos pecadores y nosotros no podemos agradar a Dios con nuestras acciones, con nuestras obras. Y hay algo que me llama mucho la atención acá, porque en donde dice como trapo de inmundicia, Reina y Valera fueron muy, ¿cuál será la palabra? Muy razonables al ponerlo de esa manera, como trapo de inmundicia. En inglés dice como filthy rags. Igual, King James fue muy benevolente, gracias. Porque la traducción correcta debería decir así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como un trapo de menstruación sucio. A eso se refiere. Como un trapo de menstruación usado. O sea, cuando nosotros venimos delante del Señor a querer ganarnos el favor de Dios con nuestras buenas obras, con nuestros diezmos, con nuestro servicio, con nuestros golpes de pecho, el Señor ve eso como nosotros veríamos un trapo de menstruación ya usado. Pero, miren lo que nos dice Isaías también en el capítulo 61, versículo 10. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se le alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces no es lo que nosotros hagamos, somos incapaces. En nuestro mejor día Dios nos ve como trapos de inmundicia, en nuestro mejor día. Pero Él, como dice al final, y como a novia adornada con sus joyas me vistió. Esa vestidura que nosotros tenemos, Él nos la ha dado. Nosotros no podemos conseguirla, ni comprarla, ni ganarla,
ni de ninguna manera obtenerla, sino es recibiéndola de Él. Y a eso es a lo que se está refiriendo nuestro texto acá en el versículo 7. Entonces, Él es el que nos dice. Si somos justos, no es porque somos justos, es porque fuimos declarados justos. Si somos limpios, no es porque seamos limpios, es porque Él nos ha limpiado con su sangre. Entonces, lo que nosotros somos, lo somos por Él, cuando estamos en Él. Cuando no estamos en Él, si así somos como somos, imagínense aparte de Él. Su esposa, entonces, se ha preparado, que somos nosotros, para ese día maravilloso de nuestra reunión con nuestro amado. Hay algo interesante que no quisiera pasarle ya, y es las bodas en Canaán. Las bodas en Canaán son muy, muy interesantes porque son una de las mejores ilustraciones de lo que el Señor hace con nosotros. Las bodas en Canaán, yo estoy seguro que quizás ustedes, la mayoría, ya lo han escuchado. Cuando el novio, el futuro novio, futuro esposo, conoce a la que quiere ser su esposa, ¿okay? Él se compromete con ella, y en ese momento del compromiso, cuando ella dice que sí, a partir de ese momento viven, o sea, a partir de ese momento están casados, excepto que no han consumado ese matrimonio físicamente. Pero ya la parte de la fidelidad y la parte de todo lo demás ya vale, ya es parte de ese matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que hace el novio? En ese momento el novio se va para la casa de su padre. Le cuenta al papá que se va a casar, y su padre le dice: magnífico, aquí está mi casa, al ladito, haz una para ti y tu futura esposa. Entonces el novio empieza a construir en la casa de su padre, empieza a construir la morada en donde va a llevar a vivir a su esposa. Una vez que él calcula que ya está lista la casa para recibir a su amada, entonces va y le dice al padre, y el padre le dice: ok, ve y la traes. Para este entonces nadie sabe, es un secreto entre el padre y el hijo nomás, el padre y el novio. Ni siquiera la mamá, ni siquiera los familiares, ni siquiera el mejor amigo, nadie. Para ese entonces, al lado, mirando ahora la perspectiva de la novia, al lado de la novia ya ella ha escogido las damas de honor, llamémosle así, ¿verdad? Las damas de honor están atentas y preparadas, ayudándole a vestirse, ayudándole a perfumarse y a prepararse para cuando venga ese día, que ella no sabe cuándo va a ser, ni las vírgenes, que son las damas de honor, saben tampoco. Entonces ella tiene que estar constantemente atentas, esperando el momento en que venga el novio. Cuando el papá le dice al novio: ok, ve y la traes, él de pronto aparece. Él aparece por su amada, y ahí la parábola de las vírgenes sensatas y las insensatas. Entonces las vírgenes son las que dan el anuncio: viene el novio, viene el novio. Y él entonces va y se hacen la boda, que puede durar, ¿cuánto creen que dura una boda judía o una boda cananea? 7 días. 7 días. ¿Qué les habla de este 7? ¿No les habla de algo? ¿Cierto? Durante la tribulación nosotros vamos a estar celebrando las bodas por 7 años. Y lo maravilloso de esto es cómo el Señor ha puesto todo de tal manera que esa boda
humana, esa boda natural, representa la boda celestial. Para contestarte tu pregunta de por qué el matrimonio y todo esto. Entonces Dios siempre ha usado la relación del hombre y la mujer en pareja, el matrimonio, para establecer su relación con su pueblo. Ahora sí vamos al versículo 8. El versículo 8 nos dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. La palabra limpio es esta, en el griego, de donde se saca el Nuevo Testamento. Kataros, que significa pureza, lealtad, fidelidad. Kataros. Y luego, resplandeciente es la palabra lampor, que significa blanco o radiante o que demuestra gloria. El lino fino habla de las acciones justas de los santos. Y ahí podría de alguna manera sonar un poquito como contradicción, pero Camilo, usted acaba de decir que nosotros no podemos hacer nada. Sí, es cierto, no podemos hacer nada para ganarnos o merecernos el lugar de la novia de Cristo. No podemos hacer nada. Es un regalo que Él nos da y nosotros simplemente lo recibimos o lo rechazamos. Nosotros los que estamos acá, los creyentes, lo hemos recibido y por eso estamos ansiosos esperando el día en que venga nuestro amado por nosotros. Pero, noten el texto lo que dice. Y se le concedió que se vista de lino fino, resplandeciente, porque el lino fino nos da la respuesta, es las acciones justas de los santos. Entonces, el lino no representa necesariamente el que seamos el que nos lleva a la salvación, representa el que ya somos salvos. Es de alguna manera puede representar el anillo de matrimonio, ¿ok? Miren lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta hechura suya, la palabra hechura es la palabra poema. Somos un poema de Dios. Dios nos ve a nosotros y se inspira. Eso es lo que nos dice ese texto. Somos poema suyo. ¿Para qué? Para buenas obras. Y esto es importante entenderlo. No son las obras las que nos hacen la novia. Es porque como somos la novia, entonces hacemos obras. Y esas obras son la vestidura. ¿Ok? Entonces, las obras que nosotros hagamos para el Señor, para la gloria del Señor, son reflejadas y manifestadas en el lino fino con el que el Señor nos va a estar viendo a nosotros. El versículo 9 nos dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Este fue el momento, cuando esto esté pasando, es el momento en que se cumple literalmente lo que Jesús dijo en Mateo 26-29. Y ahorita vamos a ir un poquito allá para entender mejor. Dice Jesús, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios. Explicación tan larga.
Hay algo que me llamó la atención y lo estuve leyendo hoy y dije voy a compartir esto. En la cultura judía, un banquete de una boda era el momento más de más gozo y de más alegría que podía haber en la sociedad judía. Entonces, cuando una persona era invitada a una boda, era el momento en que vamos, definitivamente vamos, porque era motivo de gran gozo, motivo de una gran fiesta. Se demoraban 7 días las fiestas y ya se imaginarán el gran gozo. Es más, la razón por la que tomé nota es por lo siguiente, porque dicen que los rabinos tenían como norma suspender cualquier mandamiento que al cumplirlo afectara el gozo de la celebración. Era un motivo tan importante que los mismos rabinos decían, ok, vamos a olvidarnos de las leyes y de las tradiciones, todo eso, vamos a celebrar. Y cualquier ley que te vaya a quitar el gozo, la hacemos a un lado. Y durante la boda no vamos a... y decía más o menos. Dice Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice que la iglesia siempre ha sido como la Cenicienta, rechazada, abandonada, la miran feo, el mundo, no la quieren, la hacen a un lado, pero que va a llegar el día en que su príncipe la va a tomar y se la va a llevar y lo va a hacer suya. Así que nosotros somos la Cenicienta, estamos esperando a que se nos ponga el zapato a ver si nos queda bien a propósito. Ya no lo calzamos y si queda bien. Algo que me llama la atención también aquí en el versículo 9, donde me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, estas promesas tienen el sello de garantía de Dios. Dios es fiel y si esas son sus palabras, se van a cumplir. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Aceptarlas, porque con rechazarlas no sacamos nada. Aceptarlas porque vienen de parte de Dios, perdón. Yo me postré, versículo 10, a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es lo que pasa aquí? Juan está en este éxtasis, teniendo esta visión que no sabemos exactamente cómo fue. El caso es que cuando él ve todo esto, como que voltea a mirar al ángel que le está dando el anuncio y ve algo tan maravilloso, tan suntuoso y tan fascinante que se tira de rodillas a adorarlo. Muy posiblemente, o sea, yo estoy seguro que él no está cometiendo una herejía en sí por gusto, porque él sabe muy bien, a Juan me refiero, a quién sirve, quién es Jesús. Simplemente siento que fue tan maravilloso y se postra, y me gusta lo que el ángel le dice, no te postres delante de mí. Somos consiervos, los dos, e hizo parar a Juan. Pero eso me llevó a buscar algunas citas bíblicas para darles a ustedes, para que ustedes tengan certeza y seguridad que Jesús sí recibió adoración. Y como Jesús recibió adoración, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús es Dios. Si alguna vez les dice, Jesús nunca dijo que Él era Dios. Él sí lo dijo con otras palabras. Dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Dijo, el Padre y yo somos uno. Felipe, he estado contigo 3 años y aún no has visto al Padre. Muchos pasajes en donde Jesús irrefutablemente dice que Él es Dios. Pero quiero que veamos algunas citas bíblicas
en donde Jesús es adorado. Primero, Jesús es adorado por los ángeles. Jesús es adorado por los ángeles. En Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente, y otra vez, cuando introduce al primogénito, o sea, a Jesús, está hablando del Padre, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí viene la orden, el mandamiento de adorar a Jesús. Mateo 8, versículo 2, dice aquí, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, versículo 2, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Si Jesús no hubiera sido Dios, le dice lo mismo que el ángel le dijo a Juan, párate. Porque eso entonces era definitivamente una herejía. Mateo 14, 33, esto es cuando la tormenta en el mar de Galilea y Jesús camina en el mar, todos conocemos ese pasaje, y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. 33, entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué? Le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Les dijo, no me adoren, solamente a Dios adoran. Él permitió adoración. Juan 9, 38. Tengan todos estos pasajes siempre a la mano, porque no falta la oportunidad de poder evangelizar y de poder mostrar que Jesús merece nuestra adoración. Jesús es confiable. 9:38, al ciego, cuando lo sana, voy a tomar desde el 36, y respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es el que lo sanó. Él le dijo, creo, Señor. ¿Y qué más? Y le adoró. Y luego el último pasaje para hoy, no que es el único, pero el último pasaje que vamos a ver hoy, ustedes lo conocen, es el de Tomás. Tomás, en el versículo 28 del capítulo 20, cuando se aparece el Señor resucitado. El domingo anterior se había aparecido a los apóstoles, no estaba Tomás. Después llega Tomás y le dicen, vimos al Señor, y él dice, yo no lo creo hasta que no vea, hasta que no meta mis dedos en sus llagas. Y al domingo siguiente se apareció el Señor en medio de ellos, y ahí estaba Tomás, y entonces le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Así que son algunas citas nada más, algunos pasajes de los muchos que hay en donde vemos a Jesús recibiendo adoración. Bueno, el testimonio de Jesús dice que es el espíritu de la profecía, y cualquier profecía que no dé testimonio de Jesucristo ha sido o una falsa profecía o una profecía comunicada inadecuadamente. Las profecías siempre tienen que llevarnos a Cristo, siempre tienen que revelar a Cristo. Puede ser la profecía de un lugar, digamos así, de un lugar que fue destruido y ahora está destruido, pero siempre tienes que llevarnos a la unión de por qué esa profecía va junto con la realidad de Cristo. Versículos, la tercera parte de nuestro mensaje, versículos del 11 al 16, la entrada triunfal del Señor con su ejército. En el versículo 11 leemos, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel, no Fidel, Fiel, y verdadero, y con justicia juzga
y pelea. Aquí hay tanto, mis hermanos, hay tanto para sacar. Por eso les decía, no creo que terminemos hoy, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. El cielo abierto, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí. ¿Okay? Todo el libro de Apocalipsis está diseñado para este momento, para esta revelación. Todo el libro del Apocalipsis nos está llevando a este clímax. ¡Pum! Jesús ya apareció. Ahí está. Acordémonos que Apocalipsis es revelación, y aquí Cristo se está revelando. Sí, ya se reveló en el capítulo 1, como nunca antes se había revelado, pero ahora está llevando esa revelación de ese Cristo del capítulo 1, ahora entrando a tomar lo que es suyo. Él ya desató los sellos, los 7 sellos del rollo, que habla de el título de propiedad de la tierra. Ya sonaron las trompetas, ya se derramaron los tazones, ya es el momento. Para eso estuvimos estudiando Apocalipsis. Para esto se escribió Apocalipsis, para este momento. El momento en que Jesús entra triunfalmente. Y por eso a esta parte le llamé así, la entrada triunfal del Señor. Pero no viene solo, viene con su ejército, que ahora en un momento vamos a ver quiénes son. Este va a ser el cumplimiento de varias profecías. Varias profecías, especialmente del Antiguo Testamento, se van a cumplir acá. La primera, Isaías 14, versículos 3 y 4, donde nos dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Cuáles naciones? Aquí en el versículo del 17 en adelante nos va a hablar de las naciones con que va a estar peleando. Pero no me quiero adelantar. Versículo 4 de Zacarías 14 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y esto aún no se ha cumplido, pero está por cumplirse muy pronto. Él va a venir y va a poner su pie en el monte, se va a abrir, y nos dice Isaías y otros autores del Antiguo Testamento todo lo que va a ocurrir durante ese milenio. Y no me quiero adelantar porque el capítulo que sigue vamos a estar hablando acerca del milenio, y ahí hay mucho material para cubrir, pero solamente quiero dejarles el saborcito de lo que viene, que al poner el pie en el monte de los olivos y se abre, se separa, el río Jordán va a tomar un nuevo caudal, y eso va a seguir va a traer vida, y todo va a cambiar totalmente. Va a haber un cambio geográfico increíble. Luego, en Isaías 64, versículos 1 y 2 nos dice, esto acá es una plegaria que hace Isaías. ¿Okay? Veámoslo como tal, como una plegaria que hace Isaías sobre el cumplimiento de lo que estamos leyendo ahora. Y dice así: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen en tu presencia. Es el deseo de Isaías, es la plegaria de Isaías, y lo pone como una profecía, lo hace profecía. Y aquí ahora en Apocalipsis 19 estamos viendo el cumplimiento de esa profecía. Y hay una en el Nuevo Testamento en donde él mismo dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿A quién le está hablando ahí? A Israel. Para que venga Jesús, Israel
y aquí podríamos detenernos, y les prometo que no lo voy a hacer. Una de las razones por las que Satanás siempre ha querido eliminar a Israel es por profecías como esta. Porque es un requisito para que Cristo venga. Israel como nación le tiene que no solamente creer, sino recibirlo, desearlo y decirle: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué esta exclamación de bendito? Porque somos malditos en este momento, bajo el yugo del anticristo, bajo la persecución, bajo toda esta maldad que está pasando en la tribulación. Cuando vean a Cristo venir, al Mesías, van a decir: bendito el que nombra en el nombre. No va a ser una oración, un rezo, sino va a ser una exclamación de júbilo, porque llegó el Mesías, el que tanto estábamos esperando. Y Jesús entonces aquí lo está prediciendo. Nos dice que viene en un caballo blanco, y ya habíamos visto a alguien venir en un caballo blanco. ¿Se acuerdan? Capítulo 6, versículo 2. ¿Quién es este que venía en un caballo blanco? El anticristo. Y les había dicho, y me acuerdo que cuando empezamos a ver esto, les dije: ¿quién es este que viene en el caballo blanco? Y la mayoría dijeron: es Jesucristo. Porque se parece mucho. Él quiere parecerse. Él quiere parecerse. No solamente es anti en contra de él, sino que es anti en lugar de él. Él está en contra de Cristo, pero él quiere ponerse en el lugar de Cristo. Y tanto que quiere imitarlo hasta en la manera de entrar en escena, en un caballo blanco. También, ese caballo blanco habla acerca de la ventaja sobre sus enemigos. ¿Por qué? Porque normalmente en una batalla los soldados venían a pie. En esta época, en estos tiempos bíblicos, la batalla nunca se llevaba a cabo como lo que vemos a veces en películas, que hay caballo y con lanzas, era a pie. Y acá, en tiempos bíblicos, Juan, primer siglo, antes de terminar el primer siglo, está diciendo que va a venir en caballo. O sea, a los lectores de aquel momento les decían: oh, wow, va a venir con poder, va a venir con autoridad, y blanco va a venir victorioso, porque ese blanco representa eso, que es victorioso. Entonces imagínense el gozo que están sintiendo los cristianos del primer siglo que están leyendo esta carta, ¿no? Y les da un gran gozo y un gran deseo de continuar sirviendo al Señor y padeciendo por Él. Que su nombre es fiel y verdadero. Yo creo que aquí no hay mucho que explicar. Él es fiel y verdadero. ¿A quién más le podemos confiar? Y hemos hablado recientemente acá acerca de los tiempos en que estamos viviendo, en que no podemos creerle a nadie ni confiar en nadie. Nadie. Y las últimas dos víctimas de esta guerra son los doctores, que ya no podemos ni siquiera confiar en los doctores, y tristemente algunos púlpitos en Estados Unidos y en el mundo, pero especialmente aquí en Estados Unidos, están vendidos a la causa del enemigo, y ya ni siquiera desde muchos púlpitos podemos confiar en lo que se dice. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, conozcamos la verdad, porque es ahí donde vamos a encontrar la verdad que nos va a hacer libres, porque ya nos hizo libres, ¿verdad? Bueno, dice que él juzga con justicia, dice, con justicia juzga y pelea. Yo estoy en el versículo, a ver, ya, en el 11, ¿cierto? Ya. Que, y con justicia juzga y pelea, correcto. Este es muy diferente al Jesús de la primera venida. El Jesús de la primera venida, el mundo lo ve como el Jesús amanerado, el Jesús complaciente, el Jesús anémico, el Jesús del que se puede uno burlar y no hay ningún problema. Él vino a traer paz, él vino a
a establecer, a unir una vez más los puentes que por el pecado habíamos perdido con el Padre. Pero a pesar de que es el mismo Jesús, viene con cetro de hierro, nos dice el texto ahorita. Este Jesús es uno que requiere no solo nuestra atención, sino que demanda nuestra sujeción. Porque es Rey de Reyes. Si alguno de ustedes se considera rey o reina, Él es Rey tuyo. ¿Se cree muy señor, muy señora? Él es Señor de señores también. Por encima de Él no hay nadie. Nadie, absolutamente nadie. O sea que Él demanda esto de nosotros. Este Jesús es uno que requiere no solo, como les digo, que estemos atentos a Él, sino que estemos sujetos a Él. Y en el día del juicio va a ser muy tarde para esperar para arrepentirnos. Esos días son hoy. Esos días son mientras que nosotros estemos acá. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino Él mismo. Ojos de llama quiere decir que no hay nada secreto. Él todo lo puede ver. Absolutamente todo lo puede ver. A Él no le podemos guardar secretos, porque Él todo lo ve. Luego nos dice que en su cabeza había muchas diademas. Ya habíamos hablado acerca de la diferencia entre diadema y estéfano y todo eso. Nos dimos cuenta que las diademas son para la realeza, que habla de autoridad, y los estéfanos son por los logros que los atletas o lo que sean. Él trae diadema. No, bueno, él trae estéfano. Que, y tiene muchas coronas, porque si hay alguien que quiera decir, yo tengo una corona más grande, él tiene más porque él es Rey de Reyes. Un nombre escrito que ninguno conocía. Ese es el nombre secreto y el nombre sagrado de Dios. Hay quienes creen que el nombre que él tiene es el tetragrametón que llamamos comúnmente, o sea, las cuatro letras, Y, H, W, H, Yahweh o Yehovah, o que sería la manera hebrea de pronunciarlo. Yehovah, esa es. Que le conocemos como Jehová o Yahvé, como quiera que se pueda pronunciar. Esas son las 4 letras. Hay quienes dicen que eso es. Nadie sabe qué es a ciencia cierta, simplemente especulación. Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y aquí viene también otra pregunta, ¿es sangre de él o sangre de sus enemigos? Yo me inclino a pensar que es la sangre de sus enemigos, que ya habíamos visto anteriormente en el capítulo 14, versículos 19 y 20. La sangre de sus enemigos que él pisó en el lagar, ¿se acuerdan? Su nombre es el Verbo de Dios. Aquí no hay mucho que explicar. Juan, capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículos del 1 al 2 y versículo 14 nos dice quién es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y luego en el versículo 14, y vino a los suyos, y los suyos lo rechazaron, etc. Versículo 14, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ya habíamos visto cómo íbamos a llegar nosotros con Jesucristo. ¿Quiénes son esos ejércitos celestiales? En el capítulo 17, versículo 14, aquí de Apocalipsis nos dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Esos somos nosotros. ¿Okay? Y luego, en Judas, versículo 14, Judas 14 y 15 nos dice,
De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los hombres a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí están quiénes son los ejércitos celestiales que vamos a venir con el Señor. Y nos habla acerca de vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Eso somos nosotros. Ojo, aquí está hablando de nosotros, los que vamos a venir con él. Entonces, somos parte de los ejércitos celestiales vestidos de lino. Esa va a ser nuestra coraza, esa va a ser nuestra armadura. Ya no va a ser la armadura de Dios de Efesios 6. Ahora nuestra armadura va a ser lino fino, blanco y limpio. Esa es nuestra armadura. Pero ¿saben por qué vamos a tener esa armadura? Porque mientras que estuvimos aquí en la tierra, usamos la armadura de Efesios 6. De la verdad, de la justicia, de la fe, de la salvación, del apresto del evangelio, de la palabra de Dios, de oración. ¿Me faltó alguna? ¿No? Bueno, esa es la coraza que vamos a estar usando acá en la tierra para la batalla que tenemos con el enemigo, y cuando nos vayamos a su presencia y regresemos con él, la coraza es otra. Es lino fino, es blanca y pura. En caballos blancos venimos con él. Qué maravilloso eso. Lástima no poder dedicarle más tiempo. Bueno, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué pasó? ¿Le estoy dedicando mucho tiempo? Oh, ok. ¿Un pony blanco? Nunca sale una espada aguda. Yo apunté esto acá porque me pareció interesante y llama gracioso. Él no es como el pirata del Caribe que salen con la espada en la boca, como un bucanero. Él lo que significa es que cada palabra que él habla entra y penetra y transforma y cambia y llega hasta lo más íntimo del corazón, dividiendo el espíritu del alma y hasta los tuétanos. A eso es a lo que él se refiere. Y Jesús obviamente conquistó con el poder de su palabra, y regirá con vara de hierro, y para eso les voy a decir que vayan al Salmo 2 cuando estén en su casa, porque no tenemos tiempo acá. El lagar del vino del furor de Dios, ya lo vimos, y ya vuelvo y hago mención una vez más al capítulo 14, versículos 19 y 20, donde dijimos que si estaba manchado de sangre de él o de los enemigos, muy posible de los enemigos, y esta es una confirmación que puede ser eso. Versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vimos que la ramera también tenía escrito un nombre, ¿se acuerdan? ¿Sí? Vimos que la ramera de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, tenía un nombre escrito que la identificaba. Nuestro Señor tiene un nombre escrito que también lo identifica, que es Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el nombre que lo identifica, que no hay nadie más grande que ella. Padre, te damos de la gran cena del Dios en Armagedón. Nos dice el versículo 17. Voy a leer de corrido todo hasta el 21 y de ahí voy a elaborar un poco. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y carnes, no dice, pero carnes de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, 19, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada
y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. El versículo 17 nos dice que vio un ángel en pie en el sol. Me llamó mucho la atención y la semana pasada que estaba preparando el mensaje, y lo hice a propósito, sabiendo lo que iba a pasar, pero para poder ilustrar esto, pudieron ver el ángel aunque estaba enfrente del sol. O sea, el brillo del ángel era mucho más fuerte que el brillo del sol. ¿Por qué? Porque salió del cielo, estaba en la presencia de el Señor, y por esa razón brillaba con más brillo que el del sol. Luego nos habla de la gran cena de Dios. Allí bien, ya vimos la primera cena en el versículo 9, en donde dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ahí habla de una cena, y eso lo cubrimos la semana pasada, no voy a entrar allá, pero voy a quedarme unos minutos acá en el versículo 17, donde dice: venid congregados a la gran cena de Dios. Y buscando, escudriñando en la Escritura, descubrí que hay 4 grandes cenas, 4 cenas a las cuales el Señor nos invita. La primera cena es la cena de salvación. Les voy a dar una cita bíblica para que tomen nota. Lucas 14, versículo del 16 al 24. Es una parábola que el Señor usa, es la parábola del gran banquete, donde tiene preparado, el amo ha preparado una cena, y le dice a sus siervos: vayan, inviten a fulanito, a sutanito, a la gente importante, y todos tienen una excusa. Acabo de comprar una yunta de bueyes y tengo que probarla. Acabo de comprar el iPhone 13 y no sé cómo manejarlo, etcétera. El COVID me estoy sintiendo con gripa, así que, bueno, entonces, en esas excusas que ellos dan, el Señor dice: ok, ¿saben qué? Vayan y traigan a todos los que encuentren, a todos en el camino, a los pordioseros, a los mendigos, y fueron y le dicen: Señor, hicimos como nos dijiste, pero todavía hay espacio, salgan y traigan más. Y esa es una ilustración de la cena que el Señor hace para nosotros, los seres humanos que aceptamos su invitación. ¿Cuántos de ustedes aceptaron la invitación? Amén, gloria al Señor. Bueno, entonces esa es la primera cena, la cena de el convivio a la vida eterna. La segunda cena es la Santa Cena, que tomamos regularmente aquí en Chapel Boca, la tomamos una vez por mes, y podemos tomarla en casa. Hay infinidad de ocasiones en que podemos tomar esa cena, que es en memoria, en recordatorio de lo que hizo el Señor Jesús en la cruz por nosotros. La tercera cena la vemos acá, que es la cena de las bodas del Cordero, en el versículo 9 que ya acabé de leer, y la cuarta cena es la gran cena de Dios. Entonces, con respecto a estas cenas, hay algo muy importante. El que rechaza la primera cena con excusas, porque siempre el que rechaza es por una excusa, el que rechaza por excusas, para esta persona la segunda cena no tiene importancia, es la Santa Cena, y no estará parte en la tercera cena, pero sí en la cuarta cena. ¿Me explico? Entonces, todo ser humano atenderá una de estas cenas, mínimo una de estas cenas, bien sea para comer o para ser comido. Los que hemos aceptado la primera cena, la invitación, comemos del
gozo de el estar con el Señor, luego en la Santa Cena comemos y luego vamos a estar en la Cena del Cordero. 3 veces nosotros. Los que rechazan van a ser comidos. Versículo 18 nos habla de carne de reyes y carne de capitanes, para que comáis carne de reyes. Me llamó la atención porque hay unos textos en donde dice carne de reyes, carne de capitanes. Aquí en esta versión de Reina Valera del 60 solamente dice reyes y de capitanes. Interesante, menciona carne 4 veces en un versículo. Y si tienen la versión donde dice carne de capitanes, entonces menciona carne 5 veces en un solo versículo. Y esto es muy diciente, pues la raza humana que siempre ha estado en enemistad con Dios, lo hace porque quiere vivir en la carne. Porque es la carne en la que gobierna sus apetitos, sus deseos. Viven para satisfacer la carne. Ahora, los hombres de todos los estratos son juzgados, como vemos acá. Carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, de jinetes de caballo, de libres, de esclavos, de pequeños, de grandes. Dios, nos dice Romanos 2, Dios no hace acepción de personas. Para Él todos somos iguales. A Él no le importa tu billetera, a Él no le importa tu apellido, de dónde vengas. Delante de Dios todos somos iguales. En el versículo 19 nos dice que estaban reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Estos reyes de la tierra y sus ejércitos se unen a pelear contra Jesucristo. Es difícil pensar en que pueda el ser humano llegar a este punto. Pero es evidente que sucede. El ser humano está obstinado, el ser humano está ciego a sus deseos y a sus pasiones. Lo único que quieren es satisfacerse a sí mismo. Así que nunca debemos subestimar el odio del hombre carnal hacia Dios. El hombre odia a Dios. Ahí nacimos nosotros, odiando a Dios. Nuestra naturaleza caída va en contra de todo lo que es Dios. Ahora, hay comentaristas que igual que yo se sienten como que, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser tan necio? O sea, el pecado sí es así, es ese. Pero hay un comentarista que me llamó mucho la atención, dice, puede ser que estos son ejércitos que vienen a pelear entre ellos mismos. Están peleando uno con otros. Y en ese momento ven la venida del Señor y lo que hacen es ponerse de acuerdo y querer pelearle a Él. ¿Ok? Esto se le conoce técnicamente, mis hermanos, mis hermanas, la guerra de Armagedón. Armagedón en donde no hay ninguna guerra, porque el Señor, con el aliento de su boca, los termina a todos. Dios una vez vino al mundo y el mundo lo mató y quiere hacer lo mismo. Quieren una vez más a Jesucristo matarlo y obviamente en este caso no va a ocurrir. Juan no menciona necesariamente batalla, pero este es el juicio, le llamo yo, más que la batalla de Armagedón, es el juicio de Armagedón. El Salmo 2, y se lo mencioné varias veces la semana pasada, y hoy vamos a leer: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Miramos con los versículos 20 y 21, para ver que estos dos, en el versículo 20 hacia el final, fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Esos dos reciben obviamente un trato especial. ¿Quién es? La bestia y el falso profeta, el anticristo y el falso profeta. Y van a estar ahí no necesariamente
esperando el juicio del día del gran trono blanco, porque hoy cuando lleguemos al capítulo 20, los versículos del 11 al 15, en donde habla del juicio del gran trono blanco, no se mencionan que salen la bestia y el anticristo, y ya están enjuiciados. El que va a entrar ahí es Satanás, pero me estoy adelantando. Habla del lago de fuego, obviamente es el infierno, en donde no solamente es caliente, sino que huele a azufre. Este es el lugar real. Ahí no es un lugar para ilustrarnos algo, no hay que espiritualizarlo, es un lugar real. ¿De dónde está? No sabemos, pero es un lugar real, que existe y hay que evitarlo a toda costa.